Esta es una presentación del programa de Derecho de primer semestre Salón A de la Sociedad en Roma. La monarquía. Desde tiempos de la monarquía se diferenciaban en Roma dos grupos sociales. Los ciudadanos se dividían en un principio en patricios y plebeyos. Los patricios eran los descendientes de los primitivos romanos y constituyen la aristocracia de la sangre, agrupados en grandes formaciones militares con antepasados comunes. Eran una minoría de familias aristocráticas y poderosas, propietarias de tierras y ganado. Los plebeyos forman la mayoría de la población en Roma y proceden sobre todo a los pueblos sometidos y de la inmigración. Eran los extranjeros inmigrantes, campesinos, pobres y artesanos y comerciantes que no tenían propiedades territoriales y carecían de poder político. Tras la expulsión de los reyes en el año 509 a.C., comienzan las luchas sociales entre patricios y plebeyos, con la exigencia de estos del reconocimiento de sus derechos políticos y civiles. A partir del año 302 a.C., la plebe consigue el acceso a todas las magistraturas. Al equipararse políticamente patricios y plebeyos, la antigua nobleza de sangre pierde gradualmente su importancia y deja paso a la nobleza de los cargos públicos, ordo senatorius, orden senatorial, y a la nobleza del dinero, order equester, clase de los caballeros. Patricios y plebeyos. En la lucha por obtener igualdad de derechos, los plebeyos lograron importantes avances como la creación del cargo de tribuno de la plebe, quien tenía el poder de rechazar las leyes que perjudicaran a su sector, y la participación en la creación de diversas leyes. Todo esto ocurrió durante la República Romana. Algunas de estas leyes fueron la ley Canuleia en el año 445 a.C., que reconocía los matrimonios mixtos entre patricios y plebeyos, la ley Licinia en el año 366 a.C., que permitía a los plebeyos el acceso a los cargos públicos. La política de desigualdad legal entre los ciudadanos romanos y los habitantes de las provincias del imperio terminó en el año 212 después de Cristo, cuando el emperador Caracalla extiende el derecho de ciudadanía romana a todos por igual. Otra categoría dentro de los hombres libres se constituían los llamados clientes. Se trataban de ciudadanos libres que voluntariamente se ponían bajo la protección de una persona rica, patronus o patrón. En los primeros tiempos, la clientela había supuesto una relación íntima y casi sagrada entre patrón y cliente, pero se convirtió durante el imperio en una relación de alquiler. El cliente pasó a ser una figura decorativa, mal pagada y peor tratada en el séquito de su señor. Los esclavos prisioneros de guerra o desertores del ejército no gozaban de libertad personal y no tenían ningún derecho. Eran solo cosas, no seres humanos. El poder de sus amos sobre ellos era ilimitado, pudiendo incluso darles muerte. El esclavo carece de bienes personales y no puede contraer matrimonio legal. Podían elegir una compañera de esclavitud para celebrar con ella un matrimonio entre esclavos, llamado contubernium. Se encargaban de las tareas más duras, trabajaban en el campo, en las minas y como gladiadores. También eran muy numerosos los esclavos domésticos, los cuales gozaban de mejor trato. Los esclavos podían recuperar su libertad, es decir, la manumisión, bien como recompensa a una buena conducta, bien porque el propio esclavo se la compraba a su amo. El esclavo manumitido le denominaba liberto a que gozaba de derechos ilimitados y continúa debiendo a su antiguo dueño respeto y fidelidad. Muchos de ellos llegaron a acumular fortuna, practicar negocios y ocupar puestos importantes en la administración. Las actividades comerciales, como también las artesanales, estaban en su mayor parte en manos de esclavos y libertos, porque los hombres libres, aunque fuesen pobres, consideraban estas profesiones como indignas a ellos. La mujer en Roma. En los primeros tiempos, el pater familias tenía un completo control sobre su esposa y su familia, pero en general la ley romana concedía a la mujer más derechos que la griega. No vivían recluidas en casas y comían con sus esposos.
Eran libres para abandonar la casa y visitar no solo tiendas, sino también lugares públicos como teatros y juzgados. Muchas mujeres romanas de clase elevada eran influyentes y tomaban parte activa en asuntos sobre los que se discutía en sus casas. La mujer romana se casaba generalmente entre los 13 y los 16 años. Una vez dentro de su casa, la mujer ocupaba una posición bastante independiente, sobre todo en época imperial, cuando se consideró a la mujer como propietaria de los bienes que ella había aportado al matrimonio. Así, era lógico que las mujeres empuñasen con frecuencia las riendas de la casa, mandando en ellas más que el marido e incluso sobre él mismo. Los pater de familias son estructuras básicas de la sociedad romana de gran importancia, bajo la autoridad que se le denomina pater de familia, que atravesó varios siglos. La familia romana incorporaba a muchas más personas de la que está en nuestro tiempo. Además de los relacionados por lazos de sangre, estaban los clientes, hombres libres que buscaban el amparo de los padres, y así poder vivir tranquilos en Roma, prestando servicios al pater familias, y los siervos esclavos comprados, hechos tales en las campañas militares. Correspondía al pater familias administrar a todo este conjunto, velando por su continuidad para hacer posible, a través de las generaciones, el culto a los antepasados, a la vez que cuidando de su mismo patrimonio. Los miembros de las antiguas familias romanas son los patricios, que forman una verdadera nobleza. Esto es, los que tienen antepasados conocidos con extraordinario espíritu de disciplina, de austeridad y de devoción a la suicidad. Estos padres de familia se reunían en una asamblea, es decir, el Senado, que se daba lugar en Roma durante ese milenio. Las grandes orientaciones políticas se determinaban en esos espacios. Pero hay que recordar que en los orígenes de la ciudad, estos senadores junto a sus hijos y parientes cercanos, constituyendo el grupo de los ciudadanos que en idioma latín se denominaba populus o pueblo, eran también los valientes defensores armados de su ciudad, que habían construido con sus propias manos, tal como cultivaban los campos que lo rodeaban. Estos agricultores apreciaban la paz, que permite que los sembrados maduren y que las cosechas puedan recogerse afortunadamente. Pero la paz debía ser defendida con las armas cada vez que fuese necesario, y ahí muchas veces lo fue, no solo para rechazar los ataques e invasiones, sino también para ir ganando cada vez más tranquilidad al someterse a posibles enemigos antes de que llegasen a ser un peligro. Esta realidad quedó recogida en la sentencia romana Si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Estas continuas guerras hicieron necesario contar también con la ayuda militar de los pobladores no patricios de la ciudad, denominados plebeyos. Los plebeyos no tenían patrimonio ni representación legal, pero a medida que se iban incorporando al ejército romano, exigían también una participación en el gobierno de la república y poco a poco fueron consiguiendo el derecho a elegir y ser elegidos para ciertas magistraturas, como el consulado. A la par de las victorias de su ejército, crece el poder y prestigio en Roma, lo que sus magistrados supieron aprovechar muy bien para conquistar la amistad de otros pueblos, que pasaban a ser aliados de Roma. A cambio de obediencia y servicio militar, Roma los protegía con sus armas y con sus leyes. Así, con extraordinaria habilidad los romanos supieron ir ordenando y reglamentando estas nuevas situaciones para incorporar bajo su gobierno a conquistados y aliados, cada cual con sus derechos y obligaciones. En la sociedad romana, los romanos eran una civilización eminentemente urbana, donde se daba gran prioridad a la vida política, guerrera y a las relaciones sociales, que se hacían tanto en casas de los individuos como en lugares públicos como el Coliseo, donde se realizaban combates con gladiadores y luchas contra animales salvajes, o los baños públicos, que tenían capacidad para unas 3.000 personas y contaban con piscinas, baños a vapor, gimnasios y biblioteca. La sociedad de la antigua Roma era estratificada, existiendo una gran diferencia entre los patricios, que formaban un grupo alto de la sociedad, que poseían riqueza y gran parte de tierras, a la vez que participaban en política los plebeyos, quienes inicialmente no fueron considerados ciudadanos romanos y por tanto no gozaron de derechos civiles, aunque sí tenían varios deberes y prohibiciones. Un grupo aparte eran los esclavos, quienes no poseían derechos sino solamente obligaciones que imponían sus dueños. La vivienda en Roma.
Como en todas las grandes civilizaciones, no existe en Roma un tipo de vivienda uniforme, y aunque la vida política y cultural romana estaba centrada en las ciudades, la mayoría de los habitantes del imperio vivían en un medio rural, en casas precarias, sencillas y pequeñas. Sin embargo, los sectores acaudalados podían gozar de casas amplias, sólidas, es decir, en adobe o piedra, y cómodas, que eran verdaderos palacios, donde se daba una gran importancia a la decoración de las habitaciones, utilizando materiales como el mármol, el alabastro y la realización de pinturas y mosaicos. Para evitar la oscuridad de las noches, las viviendas eran alumbradas con lámparas de aceite, llamados candiles, o barro o de bronce. Debido al sentido religioso de los romanos, todas las casas poseían un lugar sagrado donde le rendían culto todos los días a los muertos, dedicándole ofrendas y solicitándoles su protección y ayuda. La alimentación. La base de la dieta alimenticia de los romanos era de productos cultivados en el imperio y territorios dominados, como los cereales, especialmente una antigua variedad de trigo llamado escanda, con lo que se fabricaba pan y otros alimentos. También consumían legumbres, especialmente lentejas, judías, aceitunas, uvas, que hacían fermentar para hacer vino, altamente apetecido por los romanos. La actividad ganadera les proporcionó carne de cabra, vaca, cerdo, leche y queso para su alimentación, mientras que la caza de aves y la pesca les entregaban otras alternativas de comida. En general, los romanos se preocupaban tanto de la comida por su condición de alimento como del sabor y ornamentación de los platos, aderezados con salsas y adornados con hierro. Creencias religiosas y mitológicas. Los antiguos romanos creían que su ciudad había sido fundada por Rómulo, quien junto a su hermano Remo habían sido amamantados por una loba luego de que su madre los arrojara al río Tíber, en una artesa que se detuvo afuera de la cueva de la loba. De esta manera, la loba se convirtió en símbolo de la ciudad por su impresionante servicio a estos dos hombres. Eran politeístas. Entre sus principales divinidades se destacaban Júpiter, el dios creador del cielo; Juno, la diosa protectora; Minerva, la diosa guerrera; Baco, dios del vino y las fiestas; Marte, dios de la guerra; y Venus, diosa del amor y la fertilidad. Creaciones artísticas. El desarrollo del arte romano estuvo fuertemente influido por las formas culturales griegas, especialmente en el siglo III a.C., cuando los romanos conquistaron la Magna Grecia. Así, el mundo romano fue un fiel continuador de esas formas artísticas griegas en la pintura y escultura, pero supo incorporar valiosas innovaciones en la arquitectura. Los arquitectos romanos crearon un nuevo estilo con el desarrollo de las construcciones abovedadas, en las que destacaban los arcos, las bóvedas y los morteros. Entre las principales obras arquitectónicas romanas sobresalen templos, basílicas, foros y termas de Carcala, circos y anfiteatros como el Coliseo romano, arcos del triunfo como el Arco de Constantino, acueductos y puentes. Esta fue una presentación de los estudiantes de primer semestre de Derecho de la Universidad del Cauca, con el propósito de que este material les sirva para próximas personas que quieran saber un poco más de la historia y el grupo social que se consolidó en Grecia en ese tiempo. Muchas gracias.